Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova sessió del cicle de converses directives. Us saludem tant els que ens seguiu virtualment, de manera síncrona, a través de la nostra plataforma de formació. Saludem també els que ens acompanyeu avui aquí i també saludem els que ens veureu o ens escoltareu de manera asíncrona, sigui a través del canal de YouTube o sigui a través del nostre canal de podcast a Spotify. Bé, haureu observat que avui us saludem des d'un entorn diferent al que és habitual. Habitualment fem aquestes sessions a l'edifici de Can Serra, de la Diputació de Barcelona. Avui, per causes de força major, la fem en un escenari, jo diria, fantàstic, com és el Paraninf de l'Escola Industrial, un espai escènic polivalent d'usos institucionals múltiples i que avui ens acull. Bé, sabeu que el cicle el que pretén és aturar-nos un dia al mes, de fet, una hora al mes, per reflexionar. No té cap altre objectiu que aquest. Pensem que podem trobar aquesta hora al mes i dedicar-la a temes que ens preocupen, que ens afecten i que són d'alguna manera d'actualitat. Sabeu que això ho fem sempre amb l'ajuda d'un expert que ens acompanya i que ens il·lustra sobre els diferents temes que li plantegem. Avui volem reflexionar, volem orientar la conversa sobre diferents temes, diríem diferents temes interrelacionats, però que tenen d'alguna manera relació directa amb la direcció pública. Volem parlar d'ètica, volem parlar de talent, volem parlar de lideratge, volem parlar sobre com la intel·ligència pràctica ens pot ajudar a dirigir i gestionar millor les institucions públiques en un entorn d'innovació tecnològica, de transformació social, un entorn turbulent, etc. I per fer-ho hem convidat a José Antonio Marina, qui ha reflexionat molt i a bastament sobre aquests temes y sobre todo en una de las seves darreres publicacions. José Antonio, muy buenos días. Buenos días, Enrique, y gracias por la invitación. Y te has quedado corto al decir que este es un espacio plurivalente, es un espacio omnivalente. Aquí cabe el universo entero, porque me parece absolutamente maravilloso. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo teniendo en cuenta tu agenda apretada, y también agradeceros tanto a ti como a Cortijo las facilidades que nos habéis puesto para organizar la sesión. Bé, José Antonio Marina és un excel·lent filòsof, assagista i pedagog, conegut pels seus estudis sobre la intel·ligència, la creativitat i l'educació. Ell es defineix com un filòsof a peu de carrer, investigador privat, ballarí al món de les idees, seduït per la intel·ligència creadora, guia a la selva del llenguatge, crític i social, escriptor, professor d'institut i horticultor. Ha aconseguit trencar les cotilles acadèmiques i acostar al gran públic una manera diferent d'entendre la vida. També destaca la seva vocació de ser detectiu privat, especialitzat en casos de rellevància política, social o ètica, i fins i tot va crear la seva pròpia agència de detectius i va escriure les seves memòries. És un excel·lent comunicador, com veureu, per diferents mitjans, té un blog, un programa de podcast que us recomanem moltíssim, El Panòptico, també present a Spotify, i és autor de molts llibres, entre els quals destaquen el que versarà la conversa d'avui, la Historia universal de las soluciones, El deseo interminable, La educación del talento, ara parlàvem del bosque pedagógico, etc. Bien, José Antonio, buena parte de la conversación la vamos a centrar mucho, como decíamos, en una de tus últimas publicaciones, Historia universal de las soluciones. Yo diría un libro de lectura obligatoria y que has definido como un libro no académico, sino ultraacadémico, algo parecido a una tesis doctoral. Sí, cuando utilizo ultraacadémico es que la idea que yo tengo del ensayo es estudiar un tema como si uno fuera a hacer una tesis doctoral y una vez que tiene el tema dominado, decidir no hacer una tesis doctoral, sino exponerlo utilizando todos los recursos que la literatura, el ingenio, la intriga me proporcionan para conseguir llegar a la gente. Porque estos temas tienen que llegar a la gente. Es decir, lo que vamos a hablar hoy es de la inteligencia de la administración pública. Y eso me parece un tema tan sumamente fundamental
para el bienestar de una nación, que creo que los que nos dedicamos a estudiar cómo funciona la inteligencia, cómo podemos desarrollar la inteligencia o educar la inteligencia, hay algunos temas que resultan absolutamente indispensables. Por supuesto, la educación, pero por supuesto, esta especie de el sistema nervioso de una nación, que es en realidad la administración pública. Y por eso he dedicado mucho tiempo, me ha interesado mucho. Y si quieres te cuento una anécdota de por qué me interesa esto, con una especie de viaje de ida y vuelta. Cuando yo tenía 17 años, un profesor estaba en segundo de bachillerato, un profesor de matemáticas un día nos dijo: ha pasado en Estados Unidos una cosa muy novedosa, parecido a algo que llaman inteligencia artificial. Efectivamente, era la primera vez que se utilizaba esa palabra y desde entonces yo he seguido con toda la atención que he podido todo el proceso, que ha sido además muy de montaña rusa, de la inteligencia artificial. Y el que había presentado el programa primero de inteligencia artificial en esa conferencia, que era la conferencia de Dartmouth, era Herbert Simon, que para mí en aquel momento me parecía el héroe de mi vida. Y a los pocos años le dan el Premio Nobel de Economía. Y dije, qué bien, por fin el Comité Nobel ha reconocido lo importante que es la inteligencia artificial. Y de repente me llevé una gran decepción porque le habían dado el Premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre organización de la administración y organización de las oficinas. Y a mí en aquel momento me produjo una decepción, pero vamos, con las cosas tan maravillosas que ha hecho la inteligencia artificial, ¿cómo se lo dan por haber dicho cómo había que organizar las oficinas? Pasaron muchos años y al cabo de muchos años dije, pues tenía toda la razón, al darle el Premio Nobel precisamente por sus trabajos sobre cómo se organizan las cosas. Porque la organización es una de las grandes demostraciones de la inteligencia y, por lo tanto, no solamente tenemos que valorarla, tenemos que cuidarla y tenemos que desarrollarla. Un visionario, sin lugar a dudas, ¿no? De hecho, es un libro con multitud de referencias bibliográficas, espectacular. Yo encuentro que está todo como muy justificado. Y es muy curioso porque hay una nota previa que haces en el libro haciendo referencia sobre todo a tu memoria personal. Vienes a decir que hubieras podido escribir el libro sin documentar directamente esas referencias. Antes de entrar en materia, ¿cómo cuidas esa memoria? ¿Cómo archivas mentalmente tanta información? Pues mira, como debería cuidarla todo el mundo. Primero, la inteligencia es fundamentalmente memoria. De manera que eso que de repente dicen algunos indocumentados, no aprendas una cosa de memoria, es como si dijéramos a un jugador de fútbol, no juegues al fútbol con el sistema muscular. Diría, entonces, ¿con qué juego? Porque claro, la memoria es el órgano del aprendizaje. Y todo lo que tenemos que hacer es aprenderlo de memoria, pero desarrollando un tipo de memoria. Si decimos que la memoria es el órgano del almacenamiento y de la repetición, vale para poco. Pero la memoria es el órgano del almacenamiento, de la reproducción, de la combinación, de la invención, de la relación. De manera que todo lo que hacemos lo hacemos gracias a la memoria. Entonces la memoria, cuando verdaderamente está incluyéndose dentro del funcionamiento de nuestra inteligencia, es cuando cualquier cosa, unos conocimientos, unos procedimientos, unas emociones se convierten en hábitos. ¿Por qué? Porque respecto de todo, sean matemáticas, sean físicas, sea literatura, funcionamos de la misma manera que funcionamos cuando aprendemos a conducir un coche. Las primeras lecciones nos faltan manos, porque hay que hacer demasiadas cosas. Hay que estar pendiente del freno, del embrague, de la carretera, del no sé qué. Según vas adquiriendo el hábito de conducir, ya vas necesitando prestar menos atención a esas cosas. ¿Por qué? Porque las automatizas. ¿Y cómo se automatizan? Repitiéndolas. Entonces, la única forma de mantener bien la memoria es que tienes que hacer una tarea de repaso, porque entonces el cerebro se acostumbra a mantener activas redes muy complejas. Y por lo tanto, eso nos permite comprender mejor, porque podríamos decir que la capacidad de comprensión o la capacidad de invención que tiene una persona depende de
de la amplitud de la red que queda activada en el momento que le introduces una noción, o una palabra, o un tema. Entonces, las personas que tienen poco desarrolladas ese tipo de memoria, es muy poco las asociaciones que tienen, y las personas que han trabajado su memoria para tener redes expansivas, entonces hay muchísimas cosas que se activan al mismo tiempo y por lo tanto puedes manejar una cantidad de información sin ningún tipo de trabajo porque lo has convertido, digamos, en la estructura básica de tu cerebro, que son los hábitos. Si me extiendo tanto, Enrique, en este tema es porque me parece imprescindible para la educación, que la educación significa que nuestros alumnos vayan construyendo una memoria cada vez con redes más amplias y más interconectadas. Y para los que tengan mi edad, les diré otra cosa. Trabajo en este momento junto con neurólogos en algo que nos ha sorprendido, que es lo que llamamos reserva cognitiva, que es lo siguiente: hay enfermos que al hacerles la autopsia se descubren que han padecido Alzheimer, pero que no han tenido los síntomas del Alzheimer. Qué cosa más rara. Si aquí está la enfermedad, la estamos viendo en este cerebro. ¿Por qué no se han mantenido? ¿Por qué no se han manifestado estos síntomas? Y una de las explicaciones a las que yo me apunto, y ojalá tenga razón, es la única característica que tienen esas personas, es que eran personas que habían trabajado de alguna manera con datos o con información. Es decir, que había que suponer que tenían unas redes de memoria realmente muy amplias y muy flexibles. Como la manifestación más grave del Alzheimer es que se empiezan a cortar caminos para llegar a esa información y hay pérdida de memoria, pues con esto pasa un poco. Si tú tienes una plaza en una ciudad a la que se llega solo por una calle, si se corta esa calle se acabó acceder a la plaza. Pero si esa plaza llega a muchas calles, pueden estar cortadas varias y puede quedar, sin embargo, una de acceso externo. De manera que el ver cómo podemos construir redes complejas de memoria y activas de memoria, creo que es fantástico, pero para cualquier cosa. Interesantísimo. Me hace pensar también que hay una cierta renuncia al hecho de memorizar. Por ejemplo, las escuelas también están adoptando algunos sistemas, ¿no?, educativos muy basados en las competencias y no tanto en replicar aquello que aprenden. En los procesos selectivos en la administración pública, por ejemplo, hay una crítica también a los sistemas de oposiciones, en muchos casos basados en la memoria, ¿no?, en aprenderse las cosas. Lo que pasa es que estaban basadas en una mala memoria. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo oposiciones a abogados del Estado o a jueces que cuando estaban en el colegio, de repente los que estaban preparando oposiciones decían: ¿me puedes tomar la lección? Pues claro, tenían que prepararse para repetir un tema en 20 minutos, ni un minuto menos, ni un minuto más. Y entonces era una especie de máquinas de repetir. No, la memoria no es máquina de repetir, es máquina de recrear información y de manejar información. Y por tanto, eso tiene que hacerse mediante hábitos. Pero eso pasa, volviendo a nuestro tema. A mí me interesó, yo durante muchos años estudié la inteligencia como una facultad individual, porque es lo que se estudia en las facultades. Pero cuando ya llevaba muchos años me di cuenta de que la inteligencia individual es una abstracción. ¿Por qué? Porque no existe. No existe en el sentido de que toda inteligencia individual está tan sumamente dependiente del entorno que ese entorno puede bloquearla o puede estimularla. Entonces, ¿qué nos interesa? Vivir en entornos que estimulen nuestra inteligencia. Porque al contrario, si la deprime, somos los primeros perjudicados. Entonces empecé a estudiar lo que llama la inteligencia compartida, que es la inteligencia que surge de la relación entre distintas inteligencias. En el trabajo, en la conversación, en la familia, en las relaciones amorosas. Porque había un fenómeno clarísimo.
2 personas o 3 personas o 20 personas inteligentes pueden, sin embargo, formar una pareja estúpida, o un grupo estúpido, o una institución estúpida. O al contrario, hay entidades, organizaciones o empresas que tienen talento. ¿Por qué? Porque un grupo de personas que a lo mejor no son extraordinarias, por la manera de estar organizados, pueden producir resultados extraordinarios. Yo eso lo investigué porque me interesaban 2 temas. La inteligencia de las parejas, porque yo creo que las parejas no funcionan, es un desastre social. Y también para la inteligencia de las escuelas. En ninguno de los casos interesó mucho a las parejas y no interesó a las escuelas, pero interesó mucho a las empresas, porque las empresas se dieron cuenta de que poder organizar empresas inteligentes era una enorme ventaja competitiva. Y a mí me interesó mucho, después de esto, ver cómo se podía aplicar a las relaciones públicas, a la política y a la administración pública. Y por eso lancé una campaña que no tuvo ningún éxito, que era: vamos a intentar hacer ciudades con talento. Porque yo he sido muy municipalista. Creo que, por ejemplo, el agente para temas educativos complejos, que es el fracaso escolar, que es la violencia, que es el uso de drogas, el agente educativo, digamos, de primera elección, no son los centros educativos, que son demasiado pequeños, no son los proyectos que se hacen a nivel de comunidad o comunidad de nación, porque son demasiado grandes. El agente educativo de elección es el municipio, que tiene justo las medidas en que puede crear una red educativa, una red inteligente, realmente potente. Y a mí lo que me interesaba, y por lo que trabajé mucho, es por qué no hacemos una administración municipal verdaderamente inteligente, que se caracteriza ¿por qué? Por su capacidad de resolver problemas. Por eso mi obsesión es: la función de la inteligencia es resolver problemas. Y si no resuelve problemas y solamente los plantea, es como si dijéramos: la función del pocero es hacer un pozo, con independencia de que salga agua o no. Hombre, será para que salga agua. Pues lo mismo, el desarrollo de la inteligencia es para resolver problemas. Y eso significa primero identificarlos. Y luego vamos a ver cómo. Pero ya con el hecho de identificarlos ya se da un paso realmente fundamental. De eso va el libro. Es un libro centrado sobre todo en la búsqueda, ¿no?, de soluciones políticas que de alguna manera son las que resuelven los problemas de las personas que viven en las polis, ¿no?, en las ciudades, y quieren, como dices, ¿no?, ser felices en ellas. En el libro defiendes que la política debería incluir la ética como gran solucionadora. ¿En qué momento se separaron la política y la ética? Vamos a ver, en la práctica han estado separados siempre, en el sentido de que el poder ha querido siempre. El poder es esencialmente expansivo y solamente se va a parar cuando desde fuera alguien le ponga límites. Es decir, por sí mismo el poder no tiene sistemas de frenada, llega hasta donde puede. Entonces, y por tanto se salta la moral o se salta lo que sea. Durante muchísimo tiempo, sin embargo, el poder había estado en una relación muy conflictiva, pero muy interesante, por ejemplo, con el poder religioso. De manera que el poder religioso siempre había sido una especie de limitación del poder político. Incluso durante la guerra, las luchas de la investidura es qué poder está por encima. Y cuando los emperadores eran coronados por el Papa, es porque se consideraba que dentro de la tradición cristiana, que el poder de Dios estaba conferido al Papa y el Papa se lo entregaba, digamos, al poder civil. De manera que siempre ha habido esa pugna, y en último término se suponía que los poderes políticos tenían que estar sometidos a la ley natural o a la moral natural o a la moral religiosa. ¿Lo cumplían? Pues no, muchas veces no, pero estaban dentro de ese marco. Pero cuando llega Maquiavelo dice: es que no tienen nada que ver. De manera que de entrada están separados. El mundo político tiene sus objetivos y tiene sus fines, y lo que dice es: y si la gente fuera buena, se podría gobernar moralmente. Pero como la gente es mala, entonces el político lo que tiene que hacer es mantener el Estado
por los medios que sean. Y es ahí cuando hay una ruptura ya descarada, es decir, son dos temas distintos. Y en este momento estamos viendo, por ejemplo, con el cambio que ha hecho Trump, que clarísimamente esa interpretación de la política ha triunfado. Porque esa interpretación es la tradición de la Realpolitik, decían en Alemania, de la que defendía, por ejemplo, Kissinger, incluso en sus últimos libros. No, mira, esto de pensar que la política se puede hacer con contemplaciones, la política es ejercicio de poder. Y entonces quien tiene el poder lo utiliza como quiere, como puede. Y por lo tanto no está sometido a límites. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que es un ejercicio descarnado del poder. Y mira, y si yo puedo cortarte el grifo y que te quedes sin país, como ha dicho Ucrania, pues me da igual. ¿Por qué? De manera que estamos en una época especialmente maquiavélica de la política. Identificando a la política como más una lucha por el poder que como una herramienta para solucionar problemas, ¿cómo podemos revertir esa percepción? Tú hablas incluso de que los problemas deben desarrollarse con talento político. ¿Cómo se desarrolla el talento político? Para mí eso es muy importante y, de hecho, un tema que empecé utilizándolo únicamente de manera expresiva por tener un recurso más de expresión en el libro y que luego me pareció que había que tomárselo en serio, era que necesitábamos organizar una academia para el desarrollo del talento político. A mí me extrañó que, siendo la política una actividad, a mi juicio, la más alta del ser humano, porque se está encargando, bien entendida, porque se está encargando del bienestar de la ciudad. Es decir, se está encargando de crear las condiciones para que el ciudadano pueda ser feliz, libre, cumplir sus proyectos, y esa era la tradición clásica. Bueno, pero es muy complicado. Entonces, mientras en el resto de las profesiones tenemos unos claros procesos de formación, de manera que el médico pues, va a la Facultad de Medicina, hace sus prácticas, el abogado, pues no tenemos ningún sistema para formar al político. Sí, hay unas facultades de ciencias políticas, pero casi ningún político sale de ahí. De ahí salen los analistas políticos. De todos los políticos en España, en los últimos tiempos, el único que había estudiado políticas era Pablo Iglesias. Los demás eran abogados, eran algún economista. Entonces, me parece que es una tarea tan sumamente complicada que nos conviene diseñar modos de aprendizaje del político. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es una tarea realmente compleja. Pero a mí lo que me interesaba es explicar que hay dos maneras de entender la política. La política surge cuando aparece la polis, cuando aparece la necesidad de convivir en la ciudad y cuando aparece la idea de que queremos ser felices viviendo en la ciudad. De manera que la política estaba relacionada siempre con la idea de la felicidad. Sin embargo, la convivencia es difícil. En la convivencia hay un enfrentamiento por muchas razones, por intereses, por temperamentos, por creencias. De manera que entonces no podemos pensar que esos enfrentamientos van a desaparecer. Pero la política tiene que saber precisamente qué hace con esos temas. Entonces los enfrentamientos se pueden plantear en dos formatos. Uno es un formato conflicto, que es en el que está planteado en este momento, que es tú eres mi enemigo y yo voy a ver si te venzo. De manera que lo que quiero es quitarte de en medio. ¿Por qué? Porque eres un obstáculo para yo conseguir lo que me parece que es importante, justo o lo que sea. De manera que son juegos de suma cero en que uno gana y el otro pierde.
Pero hay otro formato, que es el formato problema. Es decir, no, si tú no eres mi enemigo, tú y yo tenemos un enemigo común, el problema. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, ahí el enfoque ha cambiado, porque ya no quiero acabar contigo, quiero acabar con el problema. Y eso nos permite colaborar. Y eso nos permite aprender. En la polarización, una de las cosas que tiene es que nadie aprende. ¿Por qué? Porque aprendemos de los errores. Y si no reconozco ningún error, no aprendo nunca. Y si yo no reconozco que el otro puede tener ideas buenas, no aprendo tampoco nunca. De manera que esa sensación de empantanamiento, de reiteración. Yo algunas veces cuando estoy desconectado de lo que pasa en España, porque a lo mejor está pasando unos días o unas semanas en el extranjero, y cuando vuelvo, digo, si es que todo sigue igual. Es que podía estar leyendo ahora en los periódicos de hace 2 meses y son igual, son intercambiables, porque esta sensación de que no se progresa, que estamos dando vueltas, lo que los franceses dicen piétinement sur place, que es estar como los coches cuando se meten en el lodo y están dando vueltas y se acelera, dan más vueltas y no se mueven. Esa sensación te da. ¿Por qué? Porque la polarización estanca. No permite aprender. En cambio, si lo que yo quiero es, vamos a ver si resolvemos el problema, entonces los dos vamos a aprender y vamos a resolver realmente el problema. España, casi ningún país ha tenido muy buena trayectoria política, porque la política conflictiva es la que ha funcionado. Pero ha habido 2 momentos en que clarísimamente los políticos y la sociedad que está detrás de ellos ha decidido plantear algo que había sido siempre conflictivo, plantearlo en formato problema. Una, en España, la transición. La transición, yo que la viví porque estaba en aquel momento justo en todo este fregado, pues había un momento en que la tendencia o la expectativa, lo que daba mucho miedo, es a la muerte de Franco va a aparecer un conflicto violento. ¿Por qué? Porque había unas fuerzas muy movilistas y había unas fuerzas que queríamos que las cosas cambiaran. Pues no. En el momento en que muere Franco, de repente los políticos dicen, no, vamos a resolver el problema. No vamos a ver si yo acabo contigo, o tú acabas conmigo, si se pone mi modelo, si se pone tu modelo, no. Vamos a resolver el problema. ¿El problema qué es? Que tenemos que hacer una transición tranquila hacia un mundo democrático. Ya está. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, con todas las dificultades y con todas las imperfecciones, pero se hace. Otra gran demostración de talento político, la Unión Europea. Por eso es tan sumamente indignante, es prueba o de estupidez o de maldad, los ataques contra la Unión Europea. La Unión Europea es un prodigio de inteligencia política, porque ha hecho que 20 naciones que durante siglos se han dedicado a matarse, de repente deciden que se puede cooperar y que se puede resolver los problemas. Esa es la línea. Y mi definición de un buen político es aquel que es capaz de convertir un conflicto en un problema. Porque en cuanto ya lo has elaborado como problema, estás abriendo el paso a la solución. Un problema no es una queja, un problema no es el reconocimiento de que algo está mal. No, un problema es la definición de algo que me está impidiendo conseguir los fines y que tengo que organizarlo para poderlo superar. Por poner un ejemplo, ya que estamos en Barcelona, ¿por qué no se ha resuelto nunca el problema del nacionalismo? Porque siempre se ha planteado como conflicto. Y el conflicto, pues unas veces ganan unos, otras veces ganan otros, pero el problema no se resuelve. De manera que el crear una cultura heurística, porque es una palabra un poco rara, pero todos lo utilizamos cuando decimos eureka. Bueno, pues eureka significa lo encontré. Pues heurística significa vamos a encontrar soluciones. Y entonces ahí todo el mundo tiene que plantearse ese objetivo. Y cuando se hace ese objetivo, la inteligencia sale adelante. Y cuando nos encastillamos en posiciones blindadas, lo único que nace es a ver si
a ver si te destrozo, a ver si te anulo, a ver si... y yo creo que por eso es por ahí por donde tiene que ir la inteligencia política, que tiene que darse en dos niveles. Políticos somos todos. Y eso no deberíamos olvidarlo. Político es todo el que habita en la polis, en la ciudad. Pero dentro de los políticos hay unos que son gobernantes y otros que son gobernados. Y la inteligencia política debe desarrollarse en el gobernante, pero también en el gobernado, que sepa exactamente lo que se debe hacer, lo que se puede pedir, lo que se debe controlar, lo que se debe aplaudir y lo que se debe rechazar en absoluto. Porque es ahí por donde se puede conseguir que la política mejore. Y además, antes que ha salido Maquiavelo. Hay dos Maquiavelos. Hay el Maquiavelo del príncipe, que lo que estudia es cómo el príncipe debe mantener el poder. Entonces es de una dureza. Pero luego dice, y ahora tengo que enseñar al ciudadano a cómo puede resistirse al príncipe. Y eso lo hace en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. De manera que se daba cuenta de que eran las dos cosas las que tenía que desarrollar. De ello abundas en el libro. De hecho, has hecho un muy buen resumen porque la transformación, ¿no?, de los conflictos en problemas es la base de toda solución política, de saber problematizar, ¿no? Claro. Y cuando hablas de la academia, del talento político, precisamente lo haces en ese sentido de crear una escuela de gobernantes y una escuela de gobernados, ¿no? Has aludido a algunos ejemplos que además están muy bien documentados en el libro y con todo lujo de detalles. Pero, ¿cuáles son las competencias que tú crees que tanto unos como otros, gobernantes o gobernados, tienen que desarrollar para llegar a esa situación en la que sepamos, pues eso, ¿no?, identificar bien los problemas, llegar a acuerdos, saber evaluar esos problemas, todo lo que aludes un poco en esa transición, ¿no?, desde el problema a la solución? Pues mira, yo creo cuando tienes que emprender una tarea que es complicada, lo primero que tienes que convencer y convencerte es de la necesidad de emprender esa tarea y de la posibilidad de emprenderla. ¿Cuál es el mensaje que dice que envía la Realpolitik? Es que así son las cosas y no hay forma de cambiarlas. Lo único que funciona en política es la fuerza y se acabó. Claro, entonces eso ya bloquea cualquier paso. No hay otra salida. Como decía el Roto, el humorista, la única manera, lo único que hace falta para que la gente acepte vivir en el infierno es convencerla de que no hay otro sitio donde ir. Bueno, pues efectivamente, pues en la política lo mismo. Entonces lo primero que hay que decir, sí, claro que se puede hacer. Y claro que es necesario hacerlo. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Porque tenemos un objetivo claro donde nos podemos poner de acuerdo, que es hacia dónde queremos ir. Y, hombre, pero si precisamente en eso es en donde las facciones políticas chocan, que no es verdad. Chocan siempre en cosas anteriores. Por ejemplo, ¿hay alguien que diga que quiere un sistema político donde no existan derechos? No. ¿Hay alguien que diga que quiere un sistema político donde haya discriminación respecto de los derechos? No. ¿Hay alguien que piense que quiere tener un sistema político donde no haya garantías jurídicas? No. Hay de manera que cuando empiezas a ver las cosas, dices, no, si eso también estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar de ahí. A ese marco, tú ya sabes que antes decía que la política tiene que ver con la felicidad, pero con la felicidad entendida de una determinada manera. Bueno, con la felicidad entendida de dos determinadas maneras. Es decir, cuando hablamos de felicidad, bueno, pues decimos una cosa muy vaga que nos lleva a decir casi siempre o vaguezas, o bobadas, o tonterías, bueno, sí, la felicidad es la chispa de la vida, Coca-Cola. Entonces Coca-Cola ha hecho un instituto de la felicidad,
que es para convencernos de que la chispa de la vida es Coca-Cola. No, la felicidad es una cosa más seria. Pero tienes que distinguir dos tipos de felicidad. Una que es de la que se habla casi siempre, que es la felicidad subjetiva, la felicidad privada. Que esa lo que quiere decir es un estado de ánimo agradable, intenso, donde no he hecho nada gravemente falta y que me gustaría que durara siempre. En que no sé muy bien el contenido, pero sé que eso es lo que en último término busco cuando digo que busco la felicidad. Estar agradablemente satisfecho, intensamente. ¿Y cuál es un ejemplo? El juego. Para el niño el juego es, y yo creo que para los adultos también, el juego sería una especie de ejemplificación de la felicidad. Cuando estoy jugando es que no pienso en otra cosa, estoy feliz, estoy intensamente dedicado al juego y me gustaría que no terminara nunca. Pero eso es la felicidad subjetiva. Pero hay otra felicidad, que es la felicidad pública, la felicidad objetiva, que es una situación, ya no es un estado afectivo, es una situación. Y como es una situación, se puede medir. Una situación en la que siento que mis aspiraciones al bienestar están defendidas, están satisfechas, están apoyadas, donde se han eliminado la mayor parte de los miedos que se pueden eliminar, donde me gustaría vivir, y eso es la felicidad pública. Yo no puedo decir en qué va a consistir, Enrique, tu felicidad privada, pues que tienes tus aficiones, tienes tus... No, lo que sí te puedo decir es en qué puede conseguir la felicidad pública para ti y para mí. Que es, pues, vivir en una situación política donde estemos protegidos, donde nuestro deseo de organizar nuestra vida esté de alguna manera garantizado, apoyado, donde haya un sistema jurídico que nos proteja, donde haya sistemas sanitarios y escolares que aumenten nuestras posibilidades. Es decir, pero eso es la felicidad. Claro, eso es la felicidad pública. Y entonces lo que tiene que hacer el político es decir, es que mi objetivo no es tu felicidad privada, que eso ya depende de ti. No, yo es asegurarte el campo de juego. El campo de juego es, luego vas a jugar tú, y si juegas bien, ganarás, y si juegas mal, pues perderás, pero eso ya no es asunto mío. Yo te voy a organizar un gran campo de juego, unas reglas de juego básicas, y luego te voy a dar además la equipación. Y luego juega tú. Entonces, en esa felicidad política, claro que nos podemos poner de acuerdo. Y pues esa es la función del político. La función del político, por lo que decía Aristóteles, que la política estaba por encima de la ética. Decía, porque la política se encarga de la felicidad pública y la ética de la felicidad privada. Bueno, pues eso sigue siendo válido y, por lo tanto, lo que hay que decirles a los políticos y a los gobernados, es decir, pero vamos a ver, pero no se den cuenta que eso es lo importante. Que el espectáculo, este espectáculo de luchas, de miserias, de peleas, es muy cutre, que el juego es un juego noble y que debemos elevar el nivel de este juego. Y para eso el gobernado tiene que reconocer que ese juego noble es posible y, por lo tanto, empezar a exigirlo. De manera que lo primero es la posibilidad de que ese juego político se ennoblezca y la necesidad de que se ennoblezca. ¿Por qué? Porque si no, estamos reconociendo que la única posibilidad de convivencia es destrozarnos mutuamente. Eso. En segundo lugar, saber que la resolución de los problemas públicos sí necesita una inteligencia pública, pero que la inteligencia pública hay que formarla. ¿A qué me refiero esto? Muchas veces se habla de la sabiduría de las multitudes. No, las multitudes pueden ser sabias o pueden ser imbéciles. En teoría, cuando muchas personas se dedican a un problema, el grupo de personas sabe más que una persona sola. Sí, pero pueden utilizar ese saber. Si no sabe pensar juntos, si no sabe, los estudios que hay de si encuentran mejor una solución una persona sola o un equipo de personas, dicen, pues depende.
hay equipos de personas que no son inteligentes, como grupos. Pues porque en vez de estar trabajando para llegar a una mejor solución de los problemas, empiezan a jugar intereses privados, empiezan a tener cuestiones de estatus. Yo no puedo, si este se posiciona así, yo me posiciono de otra manera. Yo no intervengo porque prefiero no comprometerme. Y entonces el grupo es muy torpe. De manera que tenemos que educar el modo de pensar compartido, que es el que va a resolver los problemas políticos. Para eso se hicieron los partidos políticos. Los partidos políticos eran grupos para pensar los problemas y para buscar soluciones. Se han convertido en escaleras para conseguir el poder. Pues ahí empieza el asunto, que no es eso, que no es eso. Que la democracia era el procedimiento que se nos ha ocurrido para resolver los problemas de manera conjunta. Y, por lo tanto, son sistemas de aprendizaje, son sistemas de deliberación, son sistemas de pensamiento compartido, no esta especie de gresca de insultos. Es que eso al ciudadano le debía producir una indignación, que es que no se atrevieran a hacerlo. No, le hemos dado un poder y usted lo está malgastando, lo está despilfarrando. No, eso es una vergüenza. Piensen ustedes, empiecen a discutir. El Parlamento es para parlamentar, que significa vamos a deliberar juntos. Y no venga usted con esto diciendo descalificación total de las otras personas. Hay que empezar a convencer de que los problemas tienen solución, pero que primero hay que quererlas buscar. Yo, Enrique, he trabajado muchísimo por un pacto educativo, hasta que terminé de los políticos hasta el gorro, porque no querían un pacto. Y, sin embargo, todos decían que querían un pacto. Y bueno, me están ustedes engañando. Entonces, lo que pasa es que eso hay que explicárselo a la sociedad. Pero este asunto tiene una derivada muy, muy desagradable, que es que, al final, lo que se consigue es que se pierda la confianza en todo el sistema. Se pierda la confianza en todo el mundo. Ya nadie se fía de nadie. Y entonces, cuando vas a decir eso, es que necesitamos esto en educación, bueno, lo dirás tú, pero otro dirá otra cosa. No, que las cosas, no es verdad que todas las opiniones son iguales, no es verdad que todas las opiniones sean respetables, tienen que estar justificadas, tienen que estar aportando argumentos. Y, por lo tanto, esta especie de confusión, de ceremonia de la confusión total en que todos son iguales, todas las opiniones son válidas. No, eso lo único que hace es dejar el camino libre a los caraduras. Se acabó. Bueno, pues todo eso forma parte de la educación política. Sin duda. De todas maneras, incluso hablas también, ¿no?, de que el ejercicio del poder puede incluso alterar la capacidad de pensar bien, ¿no? Esto sí. Me parece que es un autor que habla del winner effect, ¿no? El efecto ganador, ¿no? Es de alguna manera que en el poder no se acepta, ¿no?, la crítica de los demás, ¿no? Es un encierre, ¿no?, del gobernante. Sí, y eso formaba parte de la educación del gobernante. Es decir, yo no creo, se repite mucho una frase de Lord Acton, de un historiador inglés católico, ahora explicaré por qué digo lo de católico, que dijo: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y él se estaba refiriendo al poder de los papas, por eso digo que era relevante que fuera católica. Y dice, bueno, pero es que todos los políticos son malas personas. No. ¿Hay políticos honrados? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo de la corrupción viene por otro lado. Lo de la corrupción viene porque en el momento que se adquiere una determinada posición, esa posición cambia tu manera de ver las cosas. Y algunas veces con una profundidad que es muy difícil buscar la solución. Por ejemplo, un político posiblemente tiene que fundar sus decisiones en estadísticas, no en casos particulares. Pero claro, las estadísticas son absolutamente frías. De manera que el político tiene que tomar las decisiones, si no encuentra una manera mejor de hacerlo, con una frialdad absoluta. Y efectivamente, el político, el gobernante acaba distanciándose de los problemas concretos. ¿Pero cómo es posible
que haya podido firmar una orden que va a dejar en el paro a 200.000 personas, o movilizar un ejército, o meterse en una guerra, porque le está viendo las cosas a través de la estadística. Y eso, Stalin dijo, una muerte es una tragedia, 100.000 muertes es una estadística. De manera que yo, que a lo mejor tendría muchas dificultades en matar a una persona, no tengo ninguna manera en que mueran 100.000 personas. ¿Por qué? Porque es una estadística. Y claro, todas estas cosas hay que advertir, por lo tanto, al político que vas a cambiar cuando llegues al poder, si es que llegas. Y que, por lo tanto, vas a empezar a tener una sensación de invulnerabilidad, una sensación de omnipotencia y una sensación de omnisciencia. Vas a decir que lo sabes todo, que lo puedes todo y que contigo no se mete nadie. Bueno, cuidado, que eso te está falseando, que eso te vas a poder caer en una de las grandes tentaciones, que es me voy a rodear de personas, primero, que no me hagan sombra, segundo, que no me creen problemas y que, por lo tanto, que no me digan nunca cosas desagradables. Eso es lo que en España se llama síndrome de la Moncloa. Pero porque es situacional, no es que es que todos acabarán eso, y por lo tanto en la formación del gobernante hay que advertírselo, que los romanos, que conocían muy bien los mecanismos del poder, cuando un general triunfador entraba en Roma, le hacían acompañar en la carroza de un esclavo que sí, iba manteniendo una corona de laurel encima de la cabeza del general triunfador, pero le iba diciendo, acuérdate de que eres mortal, acuérdate de que eres mortal. ¿Por qué? Porque sabía que el poder es expansivo y que, por lo tanto, que había que decir, cuidado, ten cuidado. Y que los demás, teniendo en cuenta que todos, pero además todos, tenemos una fascinación por el poder muy absurda, que yo creo que depende, que es una herencia muy ancestral del momento en que quien tenía el poder era el que tenía la capacidad de salvar al grupito, a la tribu, porque era el más hábil, porque era el que organizaba. Y entonces seguimos teniendo una especie de automatismo de fascinación por el poder y tendemos a sentirnos atraídos por figuras de poder. Y en algunos casos hablas incluso de la guerra, ¿no? Sí, sí. Fascinación por la guerra, ¿no? Claro, la guerra se ha glorificado. Es decir, las cosas que se han dicho a favor de la guerra, pues han sido, como diciendo, la guerra es el momento sublime de la humanidad. Y decir, vamos a ver, el momento en que las personas dan de sí todo lo que pueden. Bueno, sí, pues ahí está fallando algo. Es decir, ahora, dentro de unos meses, aparecerá un libro que en cierto sentido, es la continuación de este. ¿Por qué si somos tan listos no encontramos las soluciones? Es un libro que es el que llevaba trabajando mucho tiempo, que es una vacuna contra la insensatez. No contra la estupidez, que también has hablado de ella. Claro. Es decir, vamos a ver por qué hacemos esas cosas tan sumamente insensatas. Y una de las razones es porque tenemos, vamos a ver, nuestro cerebro, pues es un cerebro que ha evolucionado a lo largo de la historia sin un plan preconcebido, es decir, un poco a salto de mata, resolviendo los problemas que le planteaba el entorno. Y entonces le ha pasado como si, por ejemplo, a una central eléctrica tuviera que ir implementando tecnologías nuevas, pero sin dejar de funcionar, de producir electricidad. Entonces no podía cambiarlo todo el tiempo. Tenía que mantenerlo, cambiar una cosa, y al final, pues en esa central eléctrica ha ido resolviendo los problemas de manera muy poco elegante, porque tiene ya válvulas antiguas, más luego servomecanismos más modernos, luego la inteligencia artificial por encima, y entonces algunas veces hay unas disfunciones. Nuestro cerebro pasa igual. Hay una parte muy antigua, el paleocerebro, que es fundamentalmente las áreas, por decirlo así, que están dentro de la parte más
dentro del cerebro, que son las áreas límbicas, las áreas emocionales, esas cambian muy poco. De manera que emocionalmente estamos todavía viviendo como hace 500.000 años posiblemente. Pero después tenemos una tecnología moderna, que es la corteza cerebral, que se aprende con mucha rapidez. Pero entonces ya tenemos dos tecnologías diferentes. Las cosas que nos vienen del mundo emocional son muy fuertes, cambian muy difícilmente, y entonces producen algunos automatismos que nos equivocan seguro. ¿Por qué? Porque no están claramente penetrados por la tecnología moderna, que es la corteza cerebral. Entonces nosotros seguimos teniendo impulsos muy arcaicos que intentamos después controlar como podemos. Y yo creo que el impulso, por ejemplo, el impulso tribal, es decir, el que nos podemos sentir desde la tecnología nueva muy cosmopolita, pero en el fondo somos muy tribales. Entonces, cuando tenemos que tomar alguna decisión, pues la tribu, si no estamos muy pendientes, la tribu pues prevalece sobre todo lo demás. Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos, digamos, unas disfunciones tecnológicas en nuestro cerebro. Y yo creo que esta fascinación que tenemos por el poder, el que nos sometamos con tanta facilidad, el que si hay alguien que sabe manejar algunos de los defectos de encaje que tenemos, acabamos siendo sumisos. Alguien que mueva, por ejemplo, nuestras emociones tribales, pues se nos lleva de calle. Y no te digo el miedo es una función que se maneja con mucha facilidad, y si tú consigues crear miedo en otra persona, vas a poder casi dirigir lo que hace. De manera que también hay que decir al gobernante y al gobernado que las funciones del poder hay que andarse con cuidado, no porque sean malas personas, sino porque la estructura es una estructura que es muy arcaica y que tenemos muchos puntos débiles respecto del poder, y que con muchísima facilidad, si el gobernante sabe manejar ciertos hilos, nos va a dirigir, nos va a manipular sin que nos demos cuenta, y además explicárselo y poner ejemplos de cómo esa manipulación funciona, y eso forma parte también de la educación. Si hablamos de la otra facción, si hablamos de los gobernados, no tanto de los gobernantes, y teniendo en cuenta también que son en la mayoría de democracias occidentales los que eligen a sus gobernantes, ¿hasta qué punto los sistemas educativos actuales favorecen ese conocimiento o ese desarrollo del talento político? ¿Qué deberíamos de no lo funciona en absoluto, no lo están favoreciendo en absoluto. Porque mira, mucha gente no sabe, si no está metido en este asunto, que desde el año 2000 la Unión Europea cambió por completo los sistemas educativos de las naciones europeas. Hasta entonces eran unos sistemas educativos que estaban organizados, podríamos decir, verticalmente, por asignaturas, matemáticas, historia, latín. Y de repente se cambió a que estuvieran organizados transversalmente, por competencias. Eso, que era buena idea, estaba todavía muy verde, de manera que no acaba de estar recogida en nuestras leyes educativas, pero entonces había que organizar todos los programas para desarrollar 8 competencias. La competencia lingüística, la competencia científica, la competencia tecnológica, una competencia cultural, una que nadie sabía muy bien lo que era aprender a emprender, otra aprender a aprender, que también era complicado de ver eso cómo se hacía, y otra que era educación para la ciudadanía. La educación para la ciudadanía se intentó poner en España y hubo que se tenía que encargar de cómo debía el ciudadano, que eso que debía saber el ciudadano para comportarse como buen ciudadano. Entonces ahí entraron en juego las ideologías, hubo un debate
muy torpe, y esa asignatura prácticamente se desechó. Sigue habiendo unas cosas testimoniales, pero no se tomó en serio cuando debía ser una asignatura realmente troncal, porque si estamos hablando de competencias, la competencia del ciudadano era una competencia que tenía que ocuparse después de todo el desarrollo político. Pero además faltaba una cosa. Cuando aparecieron las competencias, yo intenté organizar un movimiento para pedir una novena competencia, que era la competencia además específicamente europea, que era la competencia del pensamiento crítico, porque todas estas competencias eran, digamos, de primer nivel. Había que saber reflexionar sobre ellas, y el pensamiento crítico era, digamos, la tarea de la filosofía, por lo tanto tenemos que introducir una competencia filosófica, que es de un nivel distinto y que tiene que permitirnos comprender, evaluar y criticar las otras asignaturas. No se hizo, y entonces seguimos con un sistema educativo que no desarrolla en absoluto el pensamiento crítico. Es decir, está haciendo alumnos que puedes considerar que son rebeldes de superficie y sumisos en la profundidad. Por eso cogen las modas y siguen las modas y tienen un poco la libertad de supermercado. Es decir, una persona que entra en un supermercado piensa que como tiene 10 marcas para elegir de cada cosa, tiene un comportamiento muy libre. No, estás en un supermercado. De manera que, pero el supermercado te permite elegir dentro del supermercado. Pues lo mismo, nuestra escuela es, digamos, un supermercado. Y bueno, sí, puedes elegir ciertas cositas, pero sabiendo que no te puedes salir del supermercado. Y después hay toda una serie de instituciones que son instituciones beneficiosas, pero que producen un efecto perverso. Todas buscan la sumisión del ciudadano. Un ejemplo. El mercado. El mercado es una institución estupenda. Necesitamos un sistema de mercado. Pero el mercado tiene una consecuencia perversa. Durante una época, toda la producción económica de un país estaba hecha para satisfacer las necesidades. Pero ahora no. Ahora la producción en un país, digamos, avanzado, es mayor que las necesidades. De manera que tiene que estar creando necesidades para que una vez creada la necesidad se compren los productos que ya están fabricados. ¿Quién se encarga de crear las necesidades? Todo el sistema de publicidad, que es esencial al sistema de mercado. Y al sistema de publicidad, ¿qué le interesa? ¿Tener unos ciudadanos críticos o tener unos ciudadanos dóciles y crédulos? Tenemos ciudadanos dóciles y crédulos. ¿Para qué? Para que se crean su publicidad. Bueno, la democracia en teoría se basa en el pensamiento crítico, en la capacidad de decisión. Pero el sistema de votación tiene un efecto perverso, que tengo que ver si convenzo a la gente para que me siga a mí. Y por lo tanto, a todo político le interesa que el ciudadano sea fácil de convencer. Es decir, que no tenga mucho sentido crítico. Pues ahí tenemos otra confluencia, de manera que se ve hasta qué punto es necesario que dentro de la educación estemos desarrollando un pensamiento crítico, primero para la vida privada y después para la vida pública. ¿Y la digitalización, las redes sociales, han mejorado o empeoran la inteligencia política de la ciudadanía? Han empeorado, y eso sí que ha sido una decepción para los que estábamos dentro de este mundo, porque cuando empieza, sobre todo, cuando aparece la red, digamos, Internet, la posibilidad de intervenir, la posibilidad de recibir información, pues
hubo un momento, los que eran los primeros hackers, que eran unos optimistas, y eran unos altruistas, como por ejemplo Torvald, el de Linux, el del sistema Linux abierto, que no querían que fuera un negocio, querían que por fin la humanidad va a alcanzar un grado de libertad de información como nunca. Y se ha visto que no ha sido así. Se ha visto que esas expectativas, que eran unas expectativas muy optimistas, iba a ser la segunda gran ilustración, no, ha producido al contrario. Ha producido un poder tremendo de las grandes plataformas y una sumisión absoluta de los consumidores de las plataformas. De manera que cuando empiezas a ver, por ejemplo, los programas de microtargeting, de publicidad individualizada que se pueden hacer a través de los sistemas actuales, que se aplicaron en la votación del Brexit, se aplicaron de una manera todavía muy elemental en las elecciones que ganó Obama y de una manera muy sistemática en las primeras que ganó Trump, y supongo que en estas también. Entonces te das cuenta que el mismo que estuvo diseñando estos programas decía, mira, nosotros, en los programas estos de propaganda individualizada, se hicieron fundamentalmente cogiendo información de Facebook. Y el que diseñó estos programas decía, yo con 65 likes de Facebook puedo decir con un 85% de probabilidad cuál es tu orientación política, cuál es tu orientación sexual, cuál es tu ideología. Y si llego a tener 300 likes, te conozco mejor que tu pareja, mejor que tus padres, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo puedo dirigirte una propuesta política a ti, ¿y a ti qué te voy a decir? Bueno, pues a ti te gustan los toros. Bueno, pues voy a hacerte la política a ver cómo enlazo los toros con el partido político que quiero que votes. Ese partido político a lo mejor hay cosas que a ti no te gustan, esas no te las voy a decir. A ti te dirijo al partido político a través de los toros. Se acabó. Bueno, eso tiene una fuerza absolutamente colosal. Y la sumisión de las redes vino y está, yo creo que está haciendo muchísimo daño a nuestra juventud. Y como esto empezó en el año 2009, a los que ya no son tan jóvenes, tuvo, yo creo, 3 momentos realmente decisivos, que no nos dimos cuenta cuando apareció, porque parecía que eran cosas que nos facilitaban el uso y que no tenían más trascendencia. El primero fue cuando Facebook introduce los likes. En el momento que introduce los likes, todo el mundo empieza a darse cuenta de que está sometido a un escrutinio público y una valoración pública. Y empieza a decir, yo mato por un like. Hubo un juicio en Francia de acoso a una periodista a través de Internet, porque había defendido a alguien que no caía bien en las redes. Entonces, por fin cogieron a 4 o 5 personas que eran los que habían organizado toda esta cosa a través de la red, y hubo un momento en que el juez le preguntó, pero vamos a ver, ¿ustedes conocían a esta persona? No. ¿Pero por qué se comportaron con tanta crueldad? Y uno se calló, pero uno de repente dijo, pues pensé que me iba a conseguir más like actuando así. El primero fue el like. El segundo fue aproximadamente en ese año, el 2009. A partir de ese año han empezado a subir los trastornos mentales en la gente joven. El segundo fue la introducción dentro de los móviles de la cámara de fotografías frontal. Es decir, yo no puedo sacar fotografías y puedo lanzarlas. Y el tercero, que tampoco se creía que iba a tener estos efectos, pero que el mismo inventor Raskin dijo, si yo hubiera sabido los efectos, no lo hubiera inventado, que es el scroll infinito, es decir, el pasar con el dedo las páginas sin fin. Bueno, esas 3 cosas
son una trampa para osos. Es que caemos seguro, caemos seguro. Y por lo tanto, la postura que se tiene básica del usuario de las redes es que son muy atractivas y caes seguro y todos hemos dicho, pero ¿cómo he podido pasar? Si había entrado aquí para buscar el título de una obra y he terminado viendo cómo se ha construido una pista de aterrizaje en Tokio y después cómo una serpiente pitón es como un gato ha espantado una serpiente pitón. Y luego, de paso, pues una canción muy bonita que me recordaba la infancia. 40 minutos. Pues sí, 40 minutos. Pues es que está hecho para eso. Totalmente. Bien, José Antonio, vamos a ir acabando, sobre todo para dar paso a las preguntas de las personas que nos siguen o que nos acompañan. Pero para acabar, en los últimos capítulos del libro abordas 8 problemas éticos, ¿no? Sobre la vida, sobre el poder, sobre la propiedad, sobre la sexualidad, etcétera. ¿Cuál de ellos dirías que, de hecho, en cada uno de ellos planteas 2 o 3 axiomas, ¿no?, hacia los que deberíamos tender, ¿no? ¿Cuál de ellos crees que plantea más dilemas en el mundo actual? Pues yo creo que es, en el fondo, vamos a ver, este asunto es porque mi enfoque de la ética no tiene nada que ver con éticas de origen religioso, no. La ética es el conjunto de soluciones más inteligentes que se nos han ocurrido a los problemas que afectan a la convivencia de los seres humanos. Entonces, al hacer una revisión, pues revisé cerca de 800 culturas de todas las épocas, vi que los problemas fundamentales de la convivencia eran 8. El primero era, que posiblemente sea el más importante, el problema es el valor de la vida humana. Si todas las vidas humanas valen igual, y por tanto sí hay que proteger a todas las vidas humanas. Pero luego hay uno que no es tan importante, pero de repente produce situaciones muy graves y por tanto en algunos momentos concretos puede ser muy grave, que era la relación entre el individuo y la tribu. Es decir, ¿qué es más importante, el individuo o la tribu? En todos los sistemas totalitarios, por ejemplo, el de Mussolini, el fascismo de Mussolini, lo importante era la tribu. El Estado en los principios de Mussolini, el Estado lo es todo, el individuo no es nada. Hitler decía lo mismo, el Tercer Reich es lo importante y por lo tanto puedo pedir cualquier tipo de sacrificio a los individuos porque los individuos viven para el Reich o los individuos viven para el Estado. Entonces, en momentos de gran exacerbación totalitaria, ese es un problema esencial. El individuo de repente tiene poco protagonismo y por lo tanto se le puede manejar con mucha facilidad. Pero lo importante es darse cuenta de que lo que llamamos buenas soluciones es en realidad a lo que llamamos justicia. Es decir, justicia es un término muy amplio. ¿Qué es la justicia? ¿Es la igualdad? No, porque algunas veces no hay que ser iguales. ¿Es la rectitud? Sí, pero ¿hacia dónde? Entonces, no, mira, lo que llamamos justicia es, en este problema, la mejor solución, a eso vamos a llamarle que es una solución justa. Y entonces tenemos que ir justificando en cada caso por qué una solución nos parece mejor que otra. Es decir, por qué de repente, después de siglos y siglos de pensar que la política y la religión tenían que ser iguales, de repente pensamos que era mejor que los estados no fueran confesionales. Bueno, eso durante todo el siglo XIX, por ejemplo, no fue reconocido por la Iglesia Católica, que decía que las naciones tenían que ser confesionales. Bueno, pero ahora hemos visto con el Concilio Vaticano II, la misma Iglesia Católica se dio cuenta de que tenía que defender la libertad de conciencia, porque le parecía que era más justo que decir hay que imponer
hay que imponer una religión. De manera que así se va buscando la justicia. Y la justicia no es la mejor solución que se nos ha ocurrido en este momento. Y algunas veces es muy difícil. Yo tengo un problema desde que estoy en la enseñanza. ¿Qué es más justo? ¿El que las escuelas estén divididas según la capacidad de los alumnos o que todos los alumnos, buenos y malos, estén en la misma escuela? Es que es un problema de justicia. No es un problema de eficacia educativa. Porque para la eficacia educativa, para los buenos, es mejor estar solo con buenos. Pero los malos los metes en el pelotón de los torpes y los has condenado para toda la vida. Entonces, ¿cómo hago para acoplar los derechos, las necesidades, las expectativas que tienen todas las personas? Eso es la búsqueda de la justicia. Y entonces, en cada uno de esos ocho problemas, tienes que estar pensando que las soluciones muchas veces no son perfectas y chirrían y te das cuenta de que creías que iba a ser una buena solución y no es una buena solución. Yo a mis alumnos más jovencitos les contaba una historia hablando de esto. En los años 50 en China hubo una plaga de ratas que se comía las cosechas de arroz. Y entonces el gobierno, que no tenía dinero para hacer una campaña sistemática de desratización, se le ocurrió una idea fantástica. Yo, por meterme con la gente, les decía, debía ser en el mismo despacho en que se hacían las leyes educativas españolas, ahí mismo también. Porque se les ocurrió decir, bueno, somos 1.000 millones de chinos. Si convencemos a los chinos a que maten unas ratas, bueno, nos quitamos las ratas de en medio en un pispás. Bueno, ¿cuál era el problema? ¿Y cómo motivamos al chino para que cace unas ratas? Pues al que se presente con un cadáver de rata en la comisaría se le da una propinita. Bueno, el asunto parecía precioso. Pero claro, lo que no pensaron es que los campesinos echaron cuentas y vieron que era más rentable matar ratas que plantar arroz. Y que entonces lo que hacían es criaban ratas, que se reproducen mucho, organizaban la matanza de ratas, iban a cobrar. Ya, joder, fantástico. No tenemos que cobrarnos de las ratas, del arroz, de la lluvia, de agua, nada, fantástico. Bueno, una cosa que en principio parecía que iba a ser una buena solución, resultó una solución catastrófica. Bueno, pues por eso tienes que ir, algunas veces son imprevisibles, no habías contado con eso, pues tendrás que ir ajustando, tendrás que ir buscando la mejor solución. Y la mejor solución es la justicia, que es, lo repito hasta el aburrimiento, ¿qué es justicia? La mejor solución que tenemos para resolver los problemas de la convivencia. Y unas veces será la igualdad y otras será la diferencia. ¿Por qué? Pues porque no todos los problemas se pueden tratar de la misma manera. Está claro. Si te parece, vamos a ver si hay alguna pregunta, sea en la sala o sea a través de la plataforma, Ingrid. A ver, en la sala no veo ninguna pregunta. Ah, sí, mira. ¿Hay una pregunta? Buenos días. Antes ha aludido a ese pequeño fracaso que fue el tema de las redes sociales, que empezaron en un sentido y han acabado siendo otro. No sé usted cómo ve el tema de la inteligencia artificial, sobre todo generativa, que ha empezado de una forma que algunos ven muy optimista y que otros, en cambio, son muy catastrofistas sobre este tema. No sé qué dudas usted tiene, cómo lo plantea. Bueno, primero, la inteligencia artificial es un prodigio técnico. Es un prodigio técnico. Ya te digo que yo que lo sigo desde hace... Desde el 56, pues échale. El progreso que ha tenido en los últimos 4 o 5 años no nos lo esperábamos nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que no debemos caer en un engaño. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, puede hacer esto, puede hacer otro, puede ser un peligro. No. La inteligencia artificial es una tecnología. Y, por lo tanto, no puedes separarlo de quien esté usando esa tecnología. La inteligencia artificial por sí no es ningún peligro. ¿Por qué? Porque si le desenchufo se acabó el problema. No, el asunto es que es una herramienta poderosísima y lo que tienes que pensar es
que lo peligroso no es la inteligencia artificial. Lo peligroso es la inteligencia humana utilizando la inteligencia artificial. Y es ahí donde tienes que empezar a saber cómo controlas y cómo educas. En este momento la inteligencia artificial se utiliza fundamentalmente para dos cosas. Para la robotización o para el control de la gente. Como por ejemplo en China con los sistemas de control social, que es una especie de sistema de puntos a la bestia. Bueno, pero hay otras formas de utilizarlo. Hay otra forma, al contrario, en que nos pueda aumentar las posibilidades de libertad, de decisión. Lo que estamos en este momento viendo a ver cómo resolvemos es, ¿pero quién va a tomar las decisiones? ¿Las decisiones las va a tomar un sistema de inteligencia artificial o las va a poder seguir tomando la inteligencia humana? A mi juicio, debe ser la inteligencia humana. Pero para eso tenemos que educar la inteligencia humana de otra manera, para que sepa que tiene que contar como auxiliar con algo poderosísimo, que es los sistemas de inteligencia generativa. Y además descubrir lo siguiente. Te has dicho muy bien la inteligencia generativa. Los sistemas GPT, la G significa generativo. Entonces, eran unos sistemas que son muy potentes, que se estaban ya desarrollando, que lo que ha sido nuevo es que dominen también el lenguaje natural. La T del final es Transformer, que es una tecnología específica de codificación, pero lo importante es la P, GPT. P significa pre-training, es decir, son sistemas generativos que utilizan la tecnología Transformer y que han sido preentrenados para hacer una cosa. Entonces depende de cómo hayas entrenado a ese programa, porque después le vas a soltar. Y en el momento que le hayas soltado, los sistemas de Deep Learning aprenden solos y ya no sabes dónde van. Se hacen opacos por completo. De manera que lo que tienes que saber es, pero cómo lo voy a entrenar al principio, para ver más o menos por dónde se puede desarrollar. Y ahí es donde está el asunto. El asunto está en que no es lo mismo que lo entrene de una manera que lo entrene de otra. Hace unos años Microsoft hizo un lenguaje generativo que quería que se comunicara muy bien con adolescentes, se llamaba TAI, y tenía que aprender hablando con adolescentes. Lo lanzó y tuvo que cerrarlo el mismo día, porque claro, estas cosas aprenden con una rapidez. Tú ten en cuenta que el sistema Alpha 0 de aprender a jugar al ajedrez, partiendo de cero, llega al nivel de un maestro de ajedrez en 6 horas. Es decir, que es una cosa absolutamente descomunal. Bueno, pues el sistema TAIS cayó en una red de jóvenes nazis y aprendió todo el lenguaje nazi y se convirtió en un sistema tan sumamente de propaganda nazi que Microsoft lo retiró. ¿Por qué? Porque no supo ya qué hacer con él. De manera que el asunto está en que las máquinas son poderosísimas, pero lo que hay que educar es la inteligencia que va a usarlas. Y hay el último nivel de soluciones, no es una solución tecnológica, no es una solución económica. El último nivel de solución en todas las cosas humanas es la ética. De manera que o bien lo ponemos dentro de un plan ético, o si no, acaba imponiéndose la fuerza del más fuerte. Y pues, entonces, pues échate pon una vela a San Pancracio para que caiga en la mejor manos posible, ¿sabes? De manera que el asunto es ese. La gran solución tiene que ser ética. Y si no adoptamos las soluciones éticas como las de mayores niveles, estamos absolutamente a merced del más poderoso. Y ahí estamos. Totalmente. ¿Hay alguna pregunta más, Ingrid? A ver, nos preguntan en qué podemos hacer las administraciones públicas municipales en relación a la mirada de la extrema derecha, que no solo es política pública, sino que está también en los comportamientos individuales y relaciones. ¿Qué tipos de acciones podemos desarrollar para preservar una visión de la democracia? Pues yo creo que lo ha presentado bien, porque el asunto
no es centrarse en la ultraderecha. El asunto es centrarse en la amenaza a la democracia que hay en este momento. Una de ellas es a través de movimientos democráticos, de movimientos de ultraderechas. Bueno, en primer lugar, empezar a desmontar toda una serie de consignas que hay dentro del sistema. Primero dentro de todas las ideologías, pero en este caso dentro de la ideología de ultraderecha. En segundo lugar, darse cuenta de que la ideología autoritaria tiene unos componentes psicológicos que se pueden precisar muy bien. Es decir, cuando después de la Primera Guerra Mundial la comunidad judía internacional se extrañó de decir, pero ¿cómo es posible que la gente se haya, los alemanes, que eran una nación de un altísimo nivel cultural, ¿por qué de repente aceptó estas ideas? Y entonces se hicieron unos estudios, los dirigió Theodor Adorno, y llegó a la conclusión de que lo importante era ver que había un tipo de personalidad que era especialmente vulnerable a este tipo de ideología, que eran ideologías que necesitaban ser dirigidas, por eso necesitaban unos sistemas muy autoritarios, porque lo que necesitaban es estar sometidas al jefe. De manera que lo que es importante es hay que estar sometidas al jefe. Después, un jefe que tenía que tener una especie de infalibilidad sobre todo y de simplificación de todas las cuestiones. En eso no solo está la ultraderecha, están todos los sistemas populistas, sean de ultraderecha, sean de ultraizquierda. Tienen que depender de un jefe que tiene todas las respuestas. Y en tercer lugar, es una respuesta en contra de la modernidad. Por eso todas están al mismo tiempo amparando una serie de valores que consideran que son tradicionales y al ser tradicionales que son buenos. Entonces, cada una de esas cosas hay que irlas desmontando. Es muy difícil discutir con un fanático, es muy difícil, y yo creo que lo más importante es que el asunto no se extienda. De manera que la pedagogía yo creo que hay que hacerla precisamente para los que no están ahí. Pero en este momento hay por una especie de decepción generalizada de los sistemas democráticos, pues entonces en gente joven, concretamente en Barcelona, gente joven, me parece que hasta 24, 25 años, cerca del 40%, lo que ha dicho es que no le importaría vivir bajo una dictadura si le asegurara su bienestar económico. Es decir, la democracia liberal está jugando demasiado a hacerlo mal. Y por lo tanto, somos los demócratas liberales los que tenemos que darnos cuenta de que no podemos estar dando esta impresión de bronca continua y de falta de eficacia en resolver los problemas. Y que tenemos que recuperar los problemas que se han hecho. Cuando de repente hay un político que dice, y es que el sistema democrático está en crisis. Que no está en crisis, está en crisis usted. El sistema democrático, le voy a contar todas las cosas que ha hecho. Cuando alguien aparece diciendo, el Parlamento español, ayer o antes de ayer, no, es que Europa es confiscatoria, es que nos está chupando la sangre. Pero no, ¿por qué no sale y dice, te voy a decir las cosas que ha hecho Europa por nosotros en los últimos 20 años? Te voy a decir la cantidad de dinero que nos ha dado, la cantidad de ventajas que ha tenido. No, quien quiere ser oposición tiene que decir que las cosas van muy mal. Y quien está en el gobierno tiene que decir que él no hace ninguna cosa mal. Con lo cual, los dos están desprestigiando a todo el sistema. Vamos a empezar a poner las cosas claras. No, esto que has dicho es falso. Esto que has dicho es verdadero. Aunque seas de la oposición, eso es verdadero. Pero vamos a prestigiar el argumento y a prestigiar los datos. Porque en el barullo generalizado, las fuerzas extremistas, las fuerzas que simplifican,
las fuerzas que tienen un componente emocional fortísimo, como tiene la ultraderecha, se llevan a la gente de calle. De manera que es que el mecanismo, ya le sabemos, el mecanismo de manipulación política son sistemas clarísimos, pero que funcionan, aunque lo sepamos, aunque sepamos cómo funcionan, sin embargo, son muy eficaces. De manera que hay que hacer, yo creo, una pedagogía de defensa de la democracia, más que una pedagogía de ir en contra de los no demócratas. No, tenemos que justificar, pero ¿por qué la democracia es la mejor solución? ¿Y por qué hay valores tradicionales que no eran buenos? ¿Y por qué se están agarrando a cosas como, por ejemplo, en el tema del feminismo, pues están adoptando unas posturas que es que nadie se toma en serio la tarea de desmontarlas, es decir, porque hay que tener mucha paciencia, eso es verdad. Pero ahí yo creo que los municipios tomaran más participación, aunque no tienen competencias educativas en la educación, creo que nos sería muy útil para todos. Yo solo nos da tiempo a una pregunta más y es una que tenemos un cierto compromiso, porque sí, la lees tú, sí. En tus libros y conferencias reconoces como un error educativo descuidar la inteligencia ejecutiva. Si fueras responsable de formación en una institución pública, ¿qué sugerirías hacer al respecto? ¿Y qué tipo de formación sería efectiva para cambiar esta situación? Mira, yo creo que puedo decir, porque lo estamos poniendo en práctica en varios centros y ha recibido 2 evaluaciones la eficacia de este método. Uno por la Universidad de Valladolid y otro por la Universidad de Madrid. No se trata de hacer una asignatura más sobre inteligencia ejecutiva. Vamos a ver, inteligencia ejecutiva es lo que dice, porque nos lo dice desde la neurología, es que en el cerebro humano hay toda una serie de funciones que son fundamentalmente memorias, que es donde está la información, donde se aprende, donde se capta la información nueva. Pero luego, la parte más moderna del cerebro, que son los lóbulos frontales, ahí está lo que se llaman las funciones ejecutivas, que son funciones que dirigen de alguna manera todo el resto del cerebro. Son los que dirigen, por ejemplo, la atención, son los que dirigen la capacidad de inhibición de conductas no convenientes, son las que hacen los planes, son las que vigilan si se están cumpliendo los planes, por eso se llaman funciones ejecutivas. Entonces nosotros hemos visto que en la escuela muchos de los fracasos escolares es precisamente porque no se desarrollan bien las funciones ejecutivas. Por ejemplo, los déficits de atención o la impulsividad son fallos en funciones ejecutivas. Entonces nos parece importante, sabiendo que las funciones ejecutivas se desarrollan a todo lo largo de la infancia y de la adolescencia, el cuidar que se estén desarrollando bien estas funciones. Eso no significa hacer otra asignatura más, sino en cada una de las asignaturas saber que se están desarrollando o que se pueden desarrollar justo todas esas funciones. Eso se puede hacer, eso tiene un efecto directo en la mejora de los resultados escolares. ¿Por qué? Porque en el momento que un niño maneja bien la atención, pues estamos quitándonos un problema tremendo que hay en este momento, que no son patologías de la atención, pero como no teníamos herramientas para poder darnos cuenta de que es que la atención se debe educar como otra serie de funciones, pues claro, inmediatamente las patologizábamos. Entonces sabemos que el niño tiene que aprender a hacer esto, tiene que aprender a evaluarse, tiene que aprender, una de las funciones es a reflexionar cómo hacen las cosas y ver a niños desde escuela primaria que ellos mismos se evalúan ellos mismos y también evalúan a los compañeros y luego intentan explicar por qué no han hecho bien una cosa, por ejemplo. Bueno, el otro día estuve eran niños de 5 años y ya por fin habían tenido, esto técnicamente se llama metacognición, que es una palabra complicada, pero lo habían tenido. Y a uno de los chicos le preguntó, bueno, ¿y qué has sacado en conclusión? No, yo es que, claro, a mí se me daban muy mal las matemáticas. Y sí, ahora
ahora ya sé lo que me pasa. ¿Y qué te pasa? Que soy muy vago. Y pues que trabajo poco. Hombre, mira, que un niño acabe reconociendo es que soy muy vago y si estudiara más y me daría las matemáticas, pues es un progreso bastante grande. Sí, el cuidar las funciones ejecutivas es importante y además no hay que cambiar las leyes, no. Hay que cambiar la metodología en cada una de las asignaturas desde la enseñanza primaria. Y iba a decir que más con los elementos de distracción que existen actualmente, ¿no? Antes aludíamos a las redes sociales, Sí. como otras muchas, ¿no? José Antonio, ha sido un placer. Muchísimas gracias y un honor. Yo lo he pasado muy bien, pero... Eso esperamos. Espero que los que nos habéis seguido pues hayan aprendido tanto como yo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, yo creo que lanzar, Enric, un mensaje de optimismo. Es decir, precisamente al detectar los problemas que tenemos, yo creo que ese es el primer paso para solucionar los problemas que tenemos. De manera que no es una especie de llanto jeremiaico, de decir que mal está todo. No, hay cosas que están muy bien. La escuela española, no, la escuela española deja mucho que desear, pero es la mejor escuela que hemos tenido nunca. De manera que hay que conocer las cosas. ¿Puede ser mejor? Tiene que ser mejor. Pero mirar al pasado y decir aquel tiempo pasado fue mejor, que no funciona. Los que hemos estudiado mucha historia sabemos que el pasado es catastrófico. De manera que lo que debemos hacer es aprovechar las enseñanzas y pensar que las cosas tienen solución. Perfecto. Con esta dosis de optimismo acabamos. I a vosaltres moltes gràcies per seguir-nos, als que també ens acompanyeu avui aquí i als que ens veureu. Moltes gràcies. Sabeu que ens trobem d'aquí un mes, jo crec que el 20 de març, amb el periodista Iñaki Gabilondo. Moltes gràcies i fins la propera.